Precisamente ante los anuncios que hiciera la presidenta encargada Elsie Rodríguez el día de ayer, ya se encuentra con nosotros Tomás Socias, analista económico y financiero, para ir desglosando cada uno de los detalles de este mensaje a la nación. Muy buenos días, bienvenido. Saludos a todos los venezolanos, los que están aquí, los que están en el exterior, para ustedes y para este programa importante que está tocando la mañana de verdad. Bueno, para comenzar vamos a empezar a analizar desglosando cada uno de los detalles de lo que dijo ayer la presidenta encargada, y le pido a producción que ruede el primer sonido. Y aquí yo voy a detenerme a compartir una información que es sensible para Venezuela. Anuncio que el 1 de mayo haremos un incremento, y ese incremento, como le hemos señalado, será un incremento responsable. Y igualmente, en el futuro próximo, conforme tengamos y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino. Bueno, en un mensaje a la nación que no se dio en cadena nacional, sino que todos los medios fueron cubriendo, y sin duda alguna es la noticia del día. El eje central estuvo fundamentado en lo económico, como ya lo decía al principio. El eje, foco, cenit de lo que se está hablando hoy en Venezuela es relativo a lo económico, y muchos venezolanos se están preguntando dónde nos están viendo. ¿Qué trata de decir la presidenta encargada cuando dice salario responsable? Lo primero, Edrina, y eso los venezolanos lo deben haber observado, fue un mensaje corto relativamente comparado con los discursos anteriores presidenciales, no en cadena. Otro mensaje importante que se da. Y tercero, con un tema que es fundamental para el país, que es la economía. El venezolano de a pie, en un 85-87%, según todas las encuestas, quiere un sueldo básico. Está molesto con la calle, con la economía, con las compras, las ventas, que no se mueven lo suficiente. Así que la presidenta encargada tiene que tomar una decisión. No tiene dinero porque no le han entrado los ingresos petroleros, empiezan a partir de junio, que debe de recibir $2.000 millones aproximadamente. Decide tomar de sus ingresos del país normales para hacer un ajuste salarial integral, que según la información está combinado con los bonos, y es un primer paso. Va a ser gradual porque no hay los recursos para hacer un aumento como realmente necesita el venezolano. Doctor Tomás, la presidenta encargada decía que era necesario que este aumento fuera responsable, como ya lo ha dicho bien Edrina. ¿Cuál es la información en relación a este aumento? ¿De cuánto podría ser? Porque entiendo que dentro del gobierno nacional se manejan algunos cálculos. Como la palabra responsable, según toda la información que se posee, está basada en que no puede ser lo que el venezolano necesita. Los cálculos que se estuvieron manejando fueron 120, 130 dólares, 150 o 100, depende de la gradualidad, pero va a ser gradual. Posteriormente va a haber otros aumentos que van a permitir un cierto ajuste. Según la información, eso está en manos del Ejecutivo, que ha tardado, por cierto, en tomar la decisión, aunque no tuviera los recursos, pero ¿y esto qué hace? ¿Qué va a permitir? Nivelar el país un poco, respirar un poco esa angustia que se vive en la calle, que vive la economía, que vive la empresa privada, que no tiene divisas y que no está participando activamente de la actividad económica. Ahora bien, doctor Socias, ya fue oficializado pues este anuncio. El 1 de mayo tendremos un aumento de salario responsable. Sin embargo, ¿cuáles son los mecanismos que se darán para que este salario no se diluya como ha pasado en otras oportunidades, dado que la tarifa, por ejemplo, del dólar, la tasa del dólar sube a diario de forma considerable? ¿Cuál sería el mecanismo a aplicar en este caso para que no sea saliagua, como lo comentábamos? Sí, claro, el Ejecutivo tomó en cuenta, según toda la información, repito, porque estamos trabajando la información confidencial que se pueda manejar, el temor del venezolano, como siempre, es la inflación. El Ejecutivo ha detenido
las devaluaciones de la moneda, del dólar, fundamentalmente de la moneda dura, en las últimas semanas, si nos hemos dado cuenta los venezolanos. Y ojalá le siga colocando ese poco dinero que necesita la moneda para establecer una base que no precipita una inflación. El aumento salarial, cualquiera que sea de por sí, mueve un poco el camino de la inflación. Y es con el dólar, contrarrestándolo, digamos, estabilizándolo más después del ajuste el 1 de mayo, que el venezolano puede estar tranquilo, pudiera estar tranquilo de que no va a entrar en una espiral inflacionaria. Socias, además se presentó una imagen de mucho pragmatismo y un discurso muy técnico. Se pidió la creación de un Consejo de Economía que incorporará al sector privado, a trabajadores, por supuesto al gobierno, y con la novedad de incorporar a los pensionados. Vamos a escuchar lo que dijo. De igual manera, dispongo instalar inmediatamente el Consejo Nacional de Economía para recibir propuestas en el orden de un nuevo modelo tributario para Venezuela, que se haga justicia y que nos haga más competitivos, un modelo tributario más eficiente. Bueno, un modelo tributario más eficiente. Muchos empresarios, representantes de Conindustria, Fedecámaras, dice que el sector privado se encuentra asfixiado por una carga tributaria excesiva. Cuando se habla de un discurso tributario más eficiente, ¿a qué se hace referencia? ¿Qué se puede esperar en este sentido? Sí, fíjate, la presidenta encargada probablemente se demoró, y lo digo muy responsablemente, en este proceso, según toda la información. En Washington, socio mayoritario estratégico de Venezuela, cada una de las palabras están medidas, había mucha angustia por el tema económico en el país. El tema económico quiere decir el sector privado, una burocracia extraordinaria, que es lo que tú comentabas sobre la inflación y el peligro de la inflación, una carga que tiene la administración pública con la cual no puede y tiene que irla soltando, no despidiendo, sino pasando al sector privado. El sector privado no está participando, por eso es el llamado al Consejo de Economía. Tiene que hacerlo rápido. Segundo, una modificación inmobiliaria en el país que es fundamental. Hay discusiones si necesitaba ir a la Asamblea para el proceso o podía haber tomado algunas medidas fundamentales como reducir el encaje legal, que hay que tomarlo, incorporar al sector privado en todas las obras y actividades que tiene el Ejecutivo, que no puede seguir haciendo las obras con los mismos de alguna manera y con la cierta burocracia que ha tenido en el pasado. Entonces esto da, digamos, y el llamado de ella en estas últimas palabras, da el marco de una importancia a la economía, que es al fin y al cabo la economía es la que debe conducir la política, y si no lo entiende el Ejecutivo va a tener muchas dificultades con muchos gobiernos de América Latina. Ahora, hablando precisamente del sector privado, de la empresa privada, ¿está preparado el sector para enfrentar un aumento de salario el próximo 1 de mayo, cualquiera que sea este, dado que en muchos de los casos sortean la crisis otorgando bonificaciones especiales, pero no desde el salario mínimo? ¿Cómo enfrenta el sector privado este anuncio, aunque no se saben todavía números exactos? Sí, el sector privado no ha tenido problema en contratar y en dar unos sueldos justos, acorde con la realidad del país, que ha sido precaria en los últimos años, sobre todo con la eliminación de la moneda dura, del dólar, del mercado, que eso contrajo la economía. Pero el sector privado está preparado cuidadosamente, los pequeños, las pequeñas empresas, los comercios pequeños pasarán un poco de dificultad, porque la economía del país no permite realmente unos ajustes como se quisiera, pero hay que empatar este proceso de alguna manera. Así que había que tomar la decisión
del ajuste salarial que le va a dar seguridad y tranquilidad al país, al venezolano y al Ejecutivo mismo, a la presidenta encargada. Así que el camino es correcto. Y otras medidas económicas como el Consejo de Economía, la modificación inmobiliaria, la reducción del encaje legal que no lo anunció lamentablemente y que impide el préstamo para el venezolano, y la incorporación de la empresa privada. Recuerdo las palabras de la Cámara de la Construcción en un directorio de Fedecámara reciente diciendo: no nos llaman para participar en las obras del país, ni en la construcción de esta Venezuela que tiene que hacerle el sector privado, porque si es diferente para el venezolano de a pie que necesita los ingresos mínimos, debe de tomarse decisiones. Doctor Socias, sobre la reforma tributaria a la que llamó la presidenta encargada, en el año 2024 se aprobó una ley de armonización tributaria, dos herramientas legales, una que está en discusión, que es la ley de minas, y la reforma a la ley orgánica de hidrocarburos, que ya está aprobada y sancionada, incluyen también reformas tributarias. ¿Por qué entonces sería, digamos, necesario, en su opinión, reformar todo el sistema? Sí, fíjate, los impuestos en el país son un desastre. Preguntémoslo al venezolano pequeño que trabaja. Cómo les llegan los inspectores, los fiscales, cómo ese mundo está acabando con el venezolano en su pequeño negocio. Imagínense en otros negocios. Cuando el Ejecutivo se quedó sin recursos, dejó que las gobernaciones, las alcaldías y los consejos municipales empezaran a cobrar impuestos a mansalva, como lo ha hecho lamentablemente el CENIA específicamente. Y en este marco ya tenía que reformar ese proceso. ¿Y qué hacían las gobernaciones, las alcaldías, las municipalidades? Ir a la empresa más cercana y cobrarle el impuesto que el Ejecutivo, que el situado no había recibido. Terrible, terrible. Una Venezuela terrible que está tratando de hacerle las modificaciones necesarias la presidenta encargada. Por eso hay que modificar el impuesto. Es uno de los llamados más importantes que el país tiene. La ley de hidrocarburos fue una decisión buena. La minera, que todavía está en proceso, va lenta, pero es una decisión buena. Y la decisión política de la ley de amnistía, que debe de ir más rápido, son procesos que le dan estabilidad al país y a la presidenta encargada en el proceso que tiene. Socias, hablaba usted antes del impacto en el sector inmobiliario. Para muchos jóvenes que están haciendo su vida, jóvenes, adultos, trabajadores, el acceso a una vivienda se vuelve una utopía y hay un anuncio muy importante en este sentido. Vamos a escucharlo. Pido a la Asamblea Nacional, una vez más, reforma de leyes relativas al mercado inmobiliario. Se estima que 500.000 de viviendas están congeladas. Yo pido que se pongan a disposición del mercado inmobiliario y que quienes van al mercado inmobiliario se les brinde las garantías del Estado venezolano para que esos inmuebles gocen y puedan estar a disposición de los jóvenes de nuestra patria. ¿Cuáles son ese 500.000 de viviendas que están congeladas, Socias? Sí, el problema, seguimos con el Estado, que se puso de papá a tomar la responsabilidad de todos los venezolanos, cuando los estados, los gobiernos, han tenido muchos problemas en el mundo entero, en Europa, no solamente en América Latina, precisamente por llevar cargas que no les corresponden. Esas cargas son del sector privado y deben de ser del sector privado. El Estado se dedicó a construir viviendas, probablemente tenía razón en una política de vivienda amplia, pero el sector privado, volvemos a lo mismo, no participó. Y la participación no es solamente la construcción, es el crédito, es dar la posibilidad de que un joven pueda tener un crédito como todos tuvimos de alguna manera para comprar desde cualquier equipo electrónico, un auto, hasta un apartamento. Pero para eso hay que complementar, probablemente por eso es la intención de la presidenta encargada de dirigirse a una modificación mayor de la Asamblea en el área inmobiliaria, de una reducción del encaje legal que tiene que llevarse por debajo del 50%. Somos el más alto de América Latina y probablemente el tercero del mundo.
y con eso ningún banco va a prestar, ninguna institución financiera, y ese joven no tiene la posibilidad de acceder a un crédito para comprar su vivienda. Mira, con el tema también de la recuperación de activos hay un acento muy importante porque recientemente ella fue liberada de las sanciones a nivel personal que pesaban sobre ella, que la incapacitaban para poder hacer gestiones internacionales, y pide de alguna manera que Venezuela se una en esto que llama una peregrinación para pedir que Venezuela sea liberada de las sanciones. Pero vamos a escuchar acerca de la recuperación de activos, específicamente qué fue lo que dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La recuperación de los activos y recursos bloqueados en el extranjero y que son del pueblo de Venezuela se destinarán inmediatamente a impulso productivo de la industria de los hidrocarburos y la minería, que permita y garantice dar incremento de salario a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras. E inmediatamente rehabilitación de la infraestructura básica, electricidad, agua, vialidad, escuelas, hospitales. Si revisamos un total de los activos que se encuentran actualmente represados internacionalmente, ¿de qué monto estamos hablando? Y la otra pregunta que surge es, ¿a quién dirigió básicamente Delcy Rodríguez este mensaje? Sí, fíjate, y fue una buena dirección de la presidenta encargada tocar exactamente esos puntos. Lo primero es que hay muchas sanciones que es necesario eliminar todavía. Así que este es un mensaje, por supuesto, claramente dirigido a las sanciones que vienen fundamentalmente de Estados Unidos y que han traído muchos problemas. No ha sido la base del desastre gerencial que hemos tenido en el país, estoy hablando económicamente, sino, pero indudablemente las sanciones han traído pues una serie de problemas para el país. La primera, una de las más importantes, mezclándolo todo, es las transacciones financieras. El Banco Central tiene una sanción, hay que liberarla y hay que permitir que los bancos extranjeros intervengan en el país y las transacciones internacionales fluyan. Claro, tiene que haber una reducción del encaje legal, tiene que haber una política interna. Así es que en ese proceso ella diagrama lo que tiene que venir, que es la salida de las sanciones. Lo que no puede hacer el Estado es encargarse otra vez del agua, de la electricidad y de una cantidad de cosas que no le corresponden y que es lo que le ha traído los graves problemas al Estado. Eso es del sector privado. Arreglar las autopistas, el acueducto, el agua y la electricidad que está interviniendo ahí Estados Unidos, por supuesto en el área de la electricidad, como lo han anunciado con empresas americanas que van a colaborar. Ahí sí, en la educación y las cosas fundamentales, que es el papel del Estado, es donde tiene que intervenir. Las escuelas y las otras cosas fundamentales, y los hospitales, la salud, y ahí el Estado tiene que buscar la manera de que otras sanciones que hay en el mundo del comercio internacional le ayuden a poder intervenir en lo que significa la actividad económica del país. Doctor Socias, yo tengo dos preguntas para usted. La primera es, tomando en cuenta que producto de las expropiaciones que no se pagaron durante administraciones anteriores, durante préstamos que pidió, por préstamos que pidió la República, la emisión de bonos de deuda soberana, etcétera, la deuda de Venezuela, la deuda externa, alcanza entre 170 y 190 mil millones de dólares. Entonces, ¿es correcto hablar de activos en el extranjero teniendo un pasivo tan grande? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, hay información, según una agencia internacional de noticias, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estaría evaluando levantar las sanciones sobre el Banco Central de Venezuela. ¿Cómo podría contribuir esto, digamos, a reducir la brecha cambiaria y a generar estabilidad en el mercado nacional? Sí, bueno, la brecha cambiaria, el Ejecutivo tiene un plan en la medida en que los recursos del petrolero puedan entrar a partir de junio, se calcula en cerca de 2.000 millones de dólares, inyectarle más a la moneda, estabilizar la moneda e ir incluso a una libertad cambiaria completa hacia agosto o septiembre, para posteriormente pensar
hay muchas discusiones con esto, pero pensar en una dolarización junto con la moneda nacional que siempre estaría para finales de año, en el que no me quiero meter porque hay muchos pros y muchos contras. Pero en ese diagrama que tú estás diciendo, y tu pregunta es muy buena, hay una cosa que no se ha hecho, que le quiero hacer el llamado aquí con mucho respeto a la presidenta encargada, que es el refinanciamiento de la deuda pública. Cualquiera que sea la cantidad, 150, 180 mil millones de dólares, hay que nombrar las personas encargadas en Washington de recorrer los organismos y de contabilizar la deuda. Una vez contabilizada la deuda externa, porque no va a haber ningún inversionista si sigue la deuda externa pendiente. Entonces, una vez contabilizada, empieza un proceso de renegociación, se pide a los organismos internacionales, Fondo Mundial, el Banco Interamericano o cualquiera de ellos, un financiamiento, cualquiera de los métodos, para que el país pueda empezar a pagar, aunque sea una cuota, esa deuda. Y ahí se estabiliza el país en ese momento. Así que este es el marco. Muy bien apuntado por ti, y que son muchos temas los que tendríamos que tocar en el tema económico detrás del discurso de ayer, detrás del mensaje de ayer. Pero bueno, vamos a tocar los que estén más relacionados, que les interesen al país. Pero este es fundamental, porque no va a venir inversionistas, lo acaban de decir en Washington. Los petroleros mismos dijeron, no podemos, hasta que no haya un marco legal en Venezuela, legal, recordemos la palabra, legal, y un refinanciamiento de la deuda, no hay las condiciones suficientes para una inversión en el país. Y no quiero ser negativo, todo lo contrario. Creo que estamos en un momento positivo del país, hay más expectativas en el venezolano que preocupaciones. Ahora, con el aumento que va a tener y con un proceso que le va a reconstruir su vida, porque va a tener esperanzas de nuevo el venezolano, es necesario impulsar todas estas medidas que estamos hablando. Socias, también es muy importante la designación de una comisión para evaluar los recursos, si son estratégicos o no, y la presidenta fue enfática en decir: ni sueñen con la privatización de PDVSA. Vamos a escuchar lo que dijo exactamente. Creación de una comisión que determine la naturaleza estratégica o no de los activos del Estado, conformada por el Estado, por el sector privado y por el poder popular. Queda excluida la industria de los hidrocarburos, a la cual le aplicará la nueva ley reformada por la Asamblea Nacional. Quienes en sueño aspiran la privatización, por ejemplo, de PDVSA para entregarlo a poderes transnacionales, sencillamente está equivocado. Bueno, ya ahí lo decía todo, y usted daba algo de luces cuando hablaba de la electricidad, el agua. ¿Sí se pueden entonces evaluar la posibilidad de privatizar los servicios en Venezuela? Por supuesto, por supuesto. Fíjate, esa es una línea muy delicada y ella lo trabajó muy bien. Una línea entre qué se privatiza y no. Por lo pronto ella salva a la industria petrolera, como es lógico de momento, pero hay muchos servicios colaterales en la industria petrolera que son necesarios pasar al sector privado, como quiera que se llame, para decirlo más suave. Pero el Estado no puede seguir con 1000 empresas dando pérdidas, como tiene en estos momentos, tratando de servir al público, y que al fin y al cabo son ineficientes, no tienen participación privada y al mismo tiempo no dan beneficio para el Estado. Todas esas empresas tendrán que, en ese rango que ella acaba de definir, no estratégica, tendrán que irse entregando a la actividad privada. Pongo nada más que un ejemplo. Todas las ciudades del país están llenas de problemas de tuberías del agua que se rompen. Si le dan eso al sector privado, en menos de 1 año y 3 meses, dice la Cámara de la Construcción y los organismos privados, se transforman todas las tuberías grandes, los conductos de agua de magnitud que atraviesan el país, y el venezolano puede en 2 años tener una parte más importante del agua de la que tiene ahora.
Bueno, Socias, y ya para finalizar este análisis del mensaje a la nación, hubo un reconocimiento por parte de la presidenta encargada de los errores del pasado y asegura que no se deben volver a cometer. Vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo. Bien, que corrijamos errores propios del pasado. Los reconocemos, los corregimos y pido no repetirlo. Y por eso yo, primero que nada, quiero dirigir este mensaje hacia el futuro, hacia una Venezuela que debe estar definitivamente libre de bloqueos, libre de sanciones. Sé que la recuperación, y lo hemos demostrado, no se hace del día a la noche ni de un día a otro, pero quiero que empecemos ese camino. Bueno, este reconocimiento por parte de los errores y también esta aseveración que es muy importante, que los cambios no van a ser de la noche a la mañana. ¿Cuál sería el análisis final? Sí, tenemos que recordar, repito otra vez, que tenemos un socio estratégico mayoritario en Venezuela después del 3 de enero, que se llama los Estados Unidos, lo querramos o no. Ese socio estratégico mayoritario es el que está interviniendo fuertemente en la economía venezolana. Nos compra todo el petróleo y nos da el dinero con un presupuesto que lo ha pedido para la incorporación de un cambio que se va a dar en el país. Yo creo que ella hace muy bien en el planteamiento que realizó de dividir las áreas poco a poco, porque no se pueden hacer todos los cambios. Y sobre todo, llamar al país a una reconciliación, un perdón, que hay que hacerlo, cualquiera que sean las palabras. No quiero utilizar palabras políticas porque me muevo más en el área de la economía, pero el país tiene indudablemente que tener cuidado con errores del pasado que tienen que ver fundamentalmente con el manejo de los fondos del Estado, para decirlo, y con los abusos del manejo de los fondos del Estado, como el tema de los impuestos que señalamos. Así es que yo creo que el discurso es esperanzador, trae un nuevo ritmo para el venezolano, y con el apoyo de la venta del petróleo, las condiciones deben de cambiar para el segundo semestre. Bueno, muchísimas gracias a Tomás Socias por haber estado con nosotros analizando los aspectos y los ejes centrales de este mensaje a la nación. Gracias por haber estado con nosotros. No sé si quisiera cerrar con una palabra. Venezolano que viva con la información, que escuche estos programas, a ustedes y a Venevisión por tratar de darle al país un mensaje de información, que es lo más importante, y no de opiniones, porque el país está cansado de las opiniones, más de las políticas, pero está cansado de las opiniones y necesita información sobre lo que está pasando y va a pasar. Así que muchas gracias.